Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 3 de septiembre del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con la visita que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho a Mongolia. Se reunió con su homólogo mongol, Ugnagin Kurelzuk, en una fastuosa ceremonia de bienvenida en la plaza central de Ulaanbaatar, según imágenes de medios oficiales rusos. El viaje en visita oficial a la vecina Mongolia es el primero de Putin a un país miembro de la Corte Penal Internacional desde que ésta emitió en su contra una orden de detención por crímenes de guerra hace unos 18 meses. Su visita pone a Mongolia en una situación difícil. Los miembros de la Corte Internacional están obligados a detener a los sospechosos si se ha emitido una orden de arresto. Pero Mongolia es un país sin salida al mar que depende en gran medida de Rusia para el combustible y parte de su electricidad. Y la Corte no tiene un mecanismo efectivo para hacer cumplir sus órdenes. El líder ruso fue recibido en una ceremonia en la plaza principal de la capital por una guardia de honor vestida con uniformes de vivos colores rojo y azul, similares a los de la guardia personal del gobernador del siglo XIII, Genghis Khan, el fundador del imperio mongol. Putin y el presidente mongol Ugna Kurelzuk subieron las escaleras alfombradas de rojo del Palacio de Gobierno y se inclinaron ante una estatua de Genghis Khan antes de entrar al edificio gubernamental para sus reuniones. Putin, en su primera visita a Mongolia en 5 años, participará en una ceremonia para conmemorar el 85 aniversario de una victoria en una batalla soviética y mongola sobre un ejército japonés que había tomado el control de Manchuria en el noreste de China. Miles de soldados murieron en meses de combates en 1939 por la ubicación de la frontera entre Manchuria y Mongolia. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó la semana pasada que en el Kremlin no hay preocupación. Mantenemos un excelente diálogo con nuestros amigos mongoles. Putin ha realizado una serie de viajes al extranjero en los últimos meses para tratar de contrarrestar el aislamiento internacional que enfrenta por la invasión de Ucrania. Visitó China en mayo, hizo un viaje a Corea del Norte y Vietnam en junio y fue a Kazajistán en julio para una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. El año pasado participó en una reunión en Johannesburgo por videoconferencia, después de que el gobierno sudafricano presionara para que no se presentara a la cumbre BRICS, un grupo que incluye a China y otras economías emergentes. Sudáfrica es miembro de la Corte Penal Internacional. Antes de su visita, Ucrania pidió a Mongolia que entregara a Putin al tribunal en La Haya y la Unión Europea expresó su preocupación de que Mongolia pudiera no ejecutar la orden. Mongolia, como todos los demás países, tiene derecho a desarrollar sus vínculos internacionales según sus propios intereses, dijo la portavoz de la Comisión Europea, Nabila Masrali, pero agregó, Mongolia es un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI desde 2002, con las obligaciones legales que eso conlleva. Muy bien. Y por otra parte, en un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile reiteró su condena a cualquier forma de represión en contra de los opositores al régimen dictatorial en Venezuela. El Ejecutivo, encabezado por Gabriel Boric, quien llegó al poder como parte de una amplia alianza de partidos de izquierda y centroizquierda, hizo además un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. Este llamado se produce luego de que la Fiscalía venezolana solicitara una orden de detención contra Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral dio por ganador al presidente Nicolás Maduro sin haber aportado hasta el día de hoy las actas de votación desagregadas tal como exige la ley. La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, reclama al gobierno venezolano que publique las actas para reconocer a Maduro como ganador. Pero hay excepciones como Cuba y Nicaragua. Ayer, lunes 2 de septiembre, un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo, a petición de la Fiscalía General de Venezuela, dictó
orden de detención contra Edmundo González Urrutia por presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y sabotaje y daños de sistemas y asociación para delinquir. La orden de detención fue emitida después de que la Fiscalía citara en 3 ocasiones a González Urrutia, quien no se presentó. El opositor se encuentra a buen resguardo según sus allegados. Y por último, medios de comunicación y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamase muñecas de la mafia a las mujeres periodistas en un nuevo ataque contra la prensa. En un acto el 30 de agosto, durante la posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, el presidente aseguró que las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. La propia defensora del pueblo rechazó las afirmaciones diciendo que no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. Pero el presidente, lejos de disculparse, reiteró en su cuenta de X que cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino de quienes están a sueldo de poderes ocultos. Bueno, Petro metiéndose en líos cada día que pasa. Oye, y los niveles de aprobación van cuesta abajo ineludiblemente. Ya está en menos del 30% de aprobación. Bueno, era de esperarse. Bueno, ¿no? así es. Era de esperarse. Y no tiene nada que ver con la ideología. No, solito. O sea, solito. es increíble. Hay bultos de derecha y de izquierda. Claro, hay bultos de derecha y de izquierda. Y bueno, Petro ha demostrado ser uno de izquierda. Impresionante. ¿Qué se puede hacer? Oye, y hablando de bultos, no sé si ustedes vieron. A mí me encanta cuando llegas así, hablando de bultos. Claro, Me es que gusta, lo que ocurrió ayer en la asamblea, cuando apareció el director del IDAN, eso hay que presentarlo, porque realmente, hay que enmarcarlo. Claro, hay que enmarcarlo. El diputado Manuel Samaniego cuestionaba al director del IDAN sobre algo que aquí mismo vino el señor Samaniego y nos denunció, ¿ustedes recuerdan? Sí. Que él denunció que se estaba utilizando los carros cisternas del IDAN para hacer política. Bueno, él le hizo esa pregunta ayer en el pleno cuando fue citado el director del IDAN. La pregunta era esperada, la respuesta, lo sorprendente. Vamos a ver ese escenario completo porque tenemos mucha información sobre eso. Vamos a presentarlo. Señor director, mire, definitivamente todo lo que está escrito a veces no es lo correcto. Y yo, sin decirle el nombre de esta empresa, usted la identificó y la relacionó al diputado. Por lo tanto, usted identificó que hay un claro conflicto de intereses. ¿Y sabe qué es lo triste, señor director? Lastimosamente no tengo tiempo para la serie de cuestionamientos que tenía. Pero para tiempos de campaña política, en mi circuito, se entregaba el agua con la bandera y con una lista política. Si usted lo identificó a la mitad o en algún momento de su gestión, usted tenía que finalizar este contrato, porque es lo correcto. No es lo que está escrito, pero era lo correcto, señor director. Así que lastimosamente no tengo más tiempo, tengo que respetar lo que mi jefa de bancada estipuló con las demás bancadas, pero sí quisiera terminar con esa reflexión. Gracias, señor director. El ingeniero Juan Antonio Bucró, le ofrezco la palabra para contestar. Conteste. Diputado, terminamos invitándolo. Sí. Sí. No se puede, honorable diputado. Eso le corresponde al PRD, no vamos. Diputado, terminamos de verdad invitándolo al IDAN. Nosotros hemos trabajado desde el periodo pasado con mucha transparencia cuando estaba el diputado Juan Diego. Usted tenga la seguridad que usted puede ir al IDAN con toda la confianza a ver lo que usted quiera. Y respecto a lo último que dijo, diputado, en ese circuito, lo sabe usted, lo sabe el diputado Richard,
no había solamente un diputado con cisterna repartiendo agua, habían varios candidatos repartiendo agua y haciendo política con el agua. Entonces no es solamente una persona. De pruebas. Relevo de pruebas. Pero aquí hay un elemento importante, ya que el director del IDAN pues no se refiere a uno, se refiere a todos. Pero ¿qué ocurre? Ahí estaba Zenobia Vargas del PRD, ahí estaba Elías Vigil del panameñismo, ahí estaba Alain Cedeño, que se religió de Cambio Democrático, y Edwin Zúñiga de Cambio Democrático. De los cuatro solamente Alain Cedeño se religió. Alain Cedeño estaba ayer en el pleno y él no aclaró nada. No dijo nada. No dijo nada. Él diría es que agua que no has de beber, déjala correr. El tema es que el director del IDAN se le olvidó, no sé si se le olvidó, él no creo que se le haya olvidado, pero en el 2017 se aprobó un manual de procedimiento para los camiones cisternas. No cualquiera puede repartir agua, primero. No cualquiera puede repartir agua potable. Eso lo regula el IDAN y desde 2017 hay un manual de procedimiento. En ese manual de procedimiento claramente se establece que para repartir agua potable debe tener una autorización del IDAN. Una autorización no solamente escrita, sino una solicitud de pedido en base a los procedimientos y a un texto único de contrataciones públicas con firma y remitente en el expediente. Significa que hay nombre y apellido a la hora de que usted quiera repartir agua. Eso en el tema de si estaban haciendo lo impropio estos diputados repartiendo agua y haciendo política con agua potable, que es agua del Estado. Segundo, si el director del IDAN sabía eso, ¿por qué razón no cumplió con el artículo 83 del Código Procesal Penal que lo obliga a denunciar cualquier delito de acción pública que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de esta lleguen a su conocimiento? Porque él sabía que si estos diputados o candidatos a la reelección como diputados estaban haciendo uso ilegal del camión cisterna, ¿por qué no hizo la denuncia correspondiente? Porque se trata evidentemente de una denuncia de una utilización, una mala utilización de fondos públicos, ya que el IDAN es el que contrata el servicio. Porque ese camión cisterna no puede ser brujo. Porque si era brujo, también entonces hay un delito por parte del director. ¿Cómo es posible que el IDAN permita que haya camiones cisternas brujos por ahí repartiendo agua? ¿De dónde sacan no el agua dijo eso. potable? Ajá. ¿De dónde sacan el agua potable si el único que potabiliza agua es el IDAN? Yo no sé ahora cómo se va a salir el director del IDAN de ese enredo, pero él confesó en el pleno de la Asamblea ante todos los diputados y ante un diputado de ese circuito como es Alain Cedeño, que estuvo en ese periodo y a los que está señalando directamente el director del IDAN como responsable de estar politizando la distribución de agua potable. Aquí el diputado Manuel Samaniego nos había dicho que si tú no te inscribías por lo menos en un partido político, creo que él se refirió al CD, me parece, al CD. Si tú no te inscribías en el CD, no recibías agua potable. ¿Eso por qué? Así era. Eso porque, o sea, ¿cómo tú vas a politizar un servicio público? En este caso del IDAN. Y que para poder estar repartiendo agua en ese camión cisterna necesitabas un permiso del IDAN. Así que yo no sé de qué forma se va a salir de este enredo el director del IDAN, porque estoy seguro que antes que sea el mediodía van a presentarle varias denuncias en su contra en el Ministerio Público por la gran cantidad de violaciones a la ley electoral y también a su falta de compromiso con el puesto y no haber presentado las denuncias correspondientes en el caso, a menos que la haya presentado, pero yo asumo que si las presentó, no aprovechó la tribuna de ayer para decir que la había presentado. Él solamente señaló a todos los diputados. E insisto, ¿quiénes eran los diputados en el periodo pasado? Allá en el circuito 810, estamos hablando de Zenobia Vargas del PRD, estamos hablando de Elías Vigil del panameñismo, estamos hablando de Edwin Zúñiga de Cambio Democrático y de Alain Cedeño del Partido de Cambio Democrático que está siendo reelegido. Mira esto, mira esto. Y aquí, más allá de la denuncia del diputado, el propio director del IDAN confirmó todo lo que dijo el diputado y fue más allá. Dijo, no era uno solo, eran todos. No, bueno. Eran todos. Vamos a ver, porque el tema de rendición de cuentas a Tenógenes es el que está exento, ¿no? Con contadísimas excepciones que se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos.
Aquí a pocos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos cuando han salido de su gestión se les exige rendir cuentas sobre deslices como este, por ejemplo. Porque ha confesado que con agua potable del IDAN se estaba haciendo politiquería. O sea, ese fue el confesionario de ayer en el Así pleno de la Asamblea. Bueno, O sea, increíble, increíble. En la cara, y lo más gracioso es que en la cara de todos los diputados, incluyendo uno de los diputados de este circuito. Pero nadie O sea, que ni por lo menos debió levantar la mano el diputado la enseña y decir, Y oye, uno decía, esto conmigo, no es eso no es conmigo. Claro, yo no hice eso. No, pues, yo no claro. sé quién lo hizo, pero no soy conmigo. Y sabe, ni siquiera estaba prestando atención. A lo mejor. Estaba chateando, o A lo sea, mejor. así es. Jugando. Pero eso realmente, ese tema de la venta de agua, o sea, utilizar este servicio básico para hacer política, además del delito, es indignante. O sea, ¿cómo tú vas a jugar con una necesidad como la tienen estas comunidades? Y puede estar pasando allá en la 24 de diciembre y también a lo mejor en Arraiján y en otras comunidades. ¿Ah? No creo que sea... Si se está haciendo la 24, a lo mejor está ocurriendo en las otras. Lo que pasa es que al director del IDAN no le preguntaron acerca de las otras. oye, Pero debieron haberle preguntado acerca de las otras para ver si está Así pasando es. algo similar. Atención, por asociación de ideas y a propósito de bultos, sabes que hacen falta bultos de hojas blancas en el complejo hospitalario Sí, yo vi. y eso No hay ha causado papel, no hay papel, y eso eso ha es causado un vergonzoso. terremoto. O sea, no hay para las recetas, no hay para coordinar los turnos, no hay, o sea, no hay hojas blancas en una institución como la Caja del Seguro Social. Esto ya raya en lo inverosímil. O sea, Ripley no se hubiera podido imaginar algo parecido. Terrible. ¿Ah? Terrible. No, y demuestra también La desidia, eso es desidia, eso no, no tiene sé, otro como nombre. que el director del IDAN trata de no irse por la puerta grande, sino por irse a la puerta no del director del IDAN, que Para también acompañar al lado. El director del IDAN está en la misma. No, el director del IDAN, me habló del director del seguro. Los dos quieren irse por la puerta de atrás, no por la puerta de adelante. O sea, ya para Y en como el IDAN cerrar como con que broche no, de oro. el IDAN como que no proyecta que va a haber un buen para director. nada, para nada, para nada. O sea, parece que es más de lo mismo en el IDAN. Y en la Caja de Seguro Social, el actual director lo que quiere irse por la puerta de atrás. Y nosotros Porque ya ayer- llegamos al punto en donde ya ni siquiera hay papel. O sea, imagínense si hace un año teníamos el problema de la falta de insumos, de que no había mascarilla, de que Todavía, no había todavía. jeringas, que no había aguja, que no había catéter. Guantes. Ahora ya llegamos a la etapa no de los insumos médicos, sino la etapa de los insumos de oficina. Ah, de oficina. No, terrible. ¿Qué más hay? ¿Qué más falta ya? Qué bárbaro. O sea, no hay papel. No hay papel. No hay papel y esperamos que haya medicinas. Exacto. Si no hay papel, nosotros esperamos que haya medicinas. Y esos son temas de gestión. Ahí no tiene nada que ver el programa de invalidez, vejez y muerte, no tiene nada que ver ninguno de los programas que están en déficit. Esto es un tema de gestión administrativa. Que se haya acabado el papel significa que los que están allí no hicieron su trabajo, que es una planilla enorme, por cierto, ¿ah? Porque no es que en la Caja de Seguro Social trabaja una persona, y hay como 5 o 6 sedes administrativas. En el área metropolitana hay por lo menos 3 sedes administrativas, incluyendo esa que está allá en el área de Clayton, que es enorme, más el de Bolivín, que está por aquí cerca en Transísmica, y que no hay allí una persona que esté pendiente del momento en que se está acabando el papel, haga un pedido. O sea, se llama punto de reorden, por cierto, ¿ah? Es que no A tiene nivel de nada de inventario. sentido. Oye, eso no. Se establece un punto de reorden y eso está automatizado ya, nada más para que sepan, en el Seguro Social. Eso hace mucho tiempo está automatizado, hace más de una década en el mundo. Toda empresa que maneja inventario y maneja suministros Pero aún, trata de tener un sistemita que por lo menos le ayude a ver en qué momento hace el pedido. si se manejara con el sistema viejo de Cardex, eso se maneja para Claro. evitar que haya una escasez. Pensemos que se de maneja con insumos Cardex. O básicos. sea, si es así, Ni entonces... así. O que sea consecuencia de la caída del sistema también. Porque, Pero bueno, se cayó el sistema, pero está el Cardex. pero está el Cardex, Está el Cardex. como backup. Oye, el que No, está no. encargado, No, que terrible. debe haber, y te aseguro, Guido, y te aseguro, Flor, que no hay una persona encargada de suministro en la Caja de Seguro Social. Debe haber por lo menos 50. Cinco. No, por lo menos 50. Te aseguro que por lo sí, menos porque hay 50. siempre necesita uno más Sí. el que lo cuida, más el que le Por lo protege, menos más hay el que le 50. habla, más el que le echa Y cuenta. que esas 50 personas a ninguno se le hubiese ocurrido advertir que se estaba acabando el papel. Es demasiado. Como a ninguno se acuerdan advertir cuando se está acabando un catéter, cuando se está acabando una aguja, que son cosas que se utilizan de manera rutinaria, mucho Rutinaria, menos. que no debe estarse acabando Claro. nunca. Siempre tiene que Mucho haber menos pensar suministro cuando se ahí acaba de- la aspirina o se acaba cualquier otro medicamento. Es Pero bueno, criminal, ¿qué esto hay? es criminal. Claro. O sea, mínimo hay como 50 personas atendiendo eso en la Caja de Seguro Social. Estoy seguro y cuidado que me quedo corto. Impresionante. El tema es que no hacen su trabajo. Ahí está la prueba. O sea, que ya hemos llegado al punto en el Seguro Social que hasta el papel se acabó. Ya ni sé qué pensar.
Oye, Y sé qué pensar. Y ahora en unos minutos debe estarse, bueno, es una apertura, preapertura, porque entiendo que no es inauguración todavía. No, hay que utilizar el término correcto, es apertura. ¿Cuál es la diferencia? Porque Abren todavía la no vía, lo han ¿Y No hay inaugurado. fiesta, inauguración? no hay fiesta, No hay bombos no hay y fiesta, platillos. no hay ¿no? bombo y platillo. Eh, Oye, hablando Bueno, ya de... eso lo pero inauguraron además, 17 pero además veces. hay áreas que no han terminado todavía, Sí, sí, de toda esa obra. Me recuerda con el Puente Centenario. El ex, No, espérate. El puente centenario lo inauguraron sin... sin vía de acceso. Sin vía de acceso. Es otro fenómeno. Ese fue otro fenómeno. No, ese es otro fenómeno. Este por lo menos sí tiene las vías, van a seguir haciendo los trabajos en la parte inferior, pero la vía superior... Y partes de viaducto. ornato, que son las que faltan y cosas Claro, de esas. la parte superior del viaducto Pero- está totalmente Pero habilitada a partir de las 10 de la mañana. ex corredor de playas, convertido hoy en un corto atajo de 4,5 kilómetros y que nos ha costado una suma impresionante. 280 millones nada más. 80 millones. Poquitito. El corredor de playas Pero no completo había iba a costar plata. como 700. Pero no había plata Para el papel en el para... No había plata para hacer el cuarto puente como estaba definido Sí, pero terminó costando originalmente, 500 que ya millones. que ya estuviera terminado. ¿Tú sabes cuánto va a costar ahora terminar el corredor de playas? O sea, ni quiero pensar en las cifras, porque va a terminar costando como 1.000 millones. Obviamente, porque con el paso del tiempo, este tipo de obras van costando más. Es lógico. Entonces, suspender obras como esta, por eso aquí sí hay que reconocer que el nuevo presidente decidió mantener toda la obra y que continúe la obra. Porque cuando tú Ya la paras estamos eso, pagando. por la razón que sea, y esto le pasó a Juan Carlos Varela y también le pasó al señor Laurentino Cortizo. O sea, llegaron y lo primero que hicieron para todas las obras. Paraste el país. Yo recuerdo que en el pasado Mireya Moscoso hizo algo similar. Cuando el expresidente Ernesto Pérez Valladares decidió ampliar la vía a 4 carriles, ustedes recuerdan. Correcto. Porque en Panamá nada más había 2 carriles para la Panamericana, se ampliaron a 4 y llegó un punto en donde la carretera llegó hasta el Roble, ahí en Agua Dulce. Y poder terminar ese último tramo demoró 5 o 6 años más y llevarla después hasta Chiriquí 15 años más. O sea, esos son el tipo de atrasos que en infraestructura pública no son aceptables porque terminas atrasando no la obra ni al expresidente o a los todos. políticos, sino al país entero. Ese es el tipo de problemas que hay con esos atrasos. Y la excusa que se dio en el caso de este ex corredor de playas era que no había los recursos para las indemnizaciones que implicaba terminarlo hasta donde estaba previsto terminarlo, que era hasta San Carlos. Claro. Oye, si era un corredor que estaba diseñado para cobrar peajes, Sí, para exactamente. el que quisiera tomarlo, cobrar peajes, y el que no se va Así por la es. carretera panamericana, ahí estaba la fuente de financiamiento. Así es, ¿no? así es. Pero bueno, Entonces, lamentablemente, pues tenemos ahora unas obras y quizás por eso no es la inauguración, Flor. Porque realmente, si te pones a ver, la obra todavía está inconclusa, pero yo entiendo que se está dando la apertura, ¿sabes para qué? Para solucionar o paliar en parte el problema que existe. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas en estos 60 días ha trabajado más que en los últimos 5 años, porque yo hace mucho tiempo no veía notas de prensa, comunicación constante del Ministerio de Obras Públicas. Ahora la estoy viendo a diario. El Ministerio de Obras Públicas entró en un letargo absoluto. La ciudad se estaba cayendo. Y El igual, silencio empezaba de arriba y permeaba para sí, todo abajo. igual cada vez que le preguntamos al ministro acerca de los huecos, él se burlaba, el exministro Sabonge, acerca de qué huecos, cuáles huecos, los huecos en que cae todo el mundo, pero claro, él viajaba en helicóptero y no se enteraba de dónde estaban los huecos. Ese es el tema. mira Ese- que las tomas del dron se ve una obra bonita, Sí, claro. pero una obra truncada. Totalmente. Porque eso debía llegar Ahora, hasta San yo no Carlos. sé si al final va a resolver el problema del tranque en Ah, ese bueno, punto. vamos Ya a ver. veremos. Ya veremos. Está por verse. Está Por lo menos ya el tranque que se formaba con la construcción de ese tramo, Claro. que nos lo tuvimos que aguantar durante 4 o 5 años. No, yo lo conté Sí. 8 años, Guido, desde el momento que comenzaron las fundaciones. Las Porque fundaciones. acuérdate que las fundaciones quedaron ahí como 3 años Sí, y nadie tiradas. sabía qué iba a pasar con eso. Y mientras tanto, el tranque era mayor, el congestionamiento era mayor. Claro. Pero bueno, vamos a una pausa. Regresamos en breve y vamos a estar conversando con Olga de Ovaldía. Hay temas importantes, sobre todo los desafíos que tiene por delante el nuevo Contralor. Hablaremos con ella en unos minutos en Cuarto Poder. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña Olga de Ovaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Olga, muy comentada la carta pública que cursó
se cursó por iniciativa de la Fundación y que fue suscrita por otras personas, entre ellos varios juristas y organizaciones, para llamar la atención sobre la necesidad, yo diría que urgente, de que se defina el curso y la suerte de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fundación contra la ley que popularmente se conoce como la ley Solís, que le da facultades discrecionales, entre otras cosas, al Contralor para decir cuándo una auditoría se suspende o sigue su curso, con todos los inconvenientes que puede eso conllevar y que de hecho ha conllevado, porque ahí hemos visto el desfile de millones sin que haya movimiento por parte de la Contraloría. Sí, desde la Fundación, primero muchas gracias por la oportunidad de conversar estos temas con ustedes. Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, nosotros nos abocamos a presentar este recurso de inconstitucionalidad el año pasado, en el mes de abril, cuando vimos que la Corte Suprema había rechazado la demanda de inconstitucionalidad que había presentado el doctor Ernesto Cedeño en contra de esta ley. Ustedes saben que el doctor Cedeño tiene una capacidad de actuar con una velocidad impresionante en los actos legales, y la ley que salió publicada en Gaceta el 22 de diciembre del 22, él logró presentar el recurso de inconstitucionalidad antes que se acabara el año. Cuando nosotros vimos que fue rechazado, sentimos que teníamos que actuar porque el marco legislativo que gobierna las actuaciones de la Contraloría y que afectaba a la justicia de cuentas por vía de esta ley, presumíamos en ese momento que se había armado legalmente una autopista que iba a permitir el uso de los fondos públicos sin un verdadero control y fiscalización de los mismos, y todo parece indicar que así ha sido. Por supuesto, tenemos que usar los vocablos posible, tal vez, hay evidencias, supuestos, pero creo que los supuestos son muchos, y lo que se ha ido encontrando los nuevos directores de las entidades, lo que ha dicho la nueva dirección del IFARU, lo que ha dicho la nueva dirección de la descentralización, lo que está diciendo la nueva dirección del MIDES, del MIDA, quiero decir, con los auxilios del arroz, nos dice que efectivamente pareciera haber habido un descontrol, que esta ley ha hecho que sea legal, porque esta ley permite actuar o no actuar al Contralor de forma discrecional, y eso ha generado definitivamente un descenso en la capacidad del Estado de poder controlar los fondos públicos. O sea que quizás una de las primeras acciones, porque ayer veía al nuevo Contralor que se presentó como una persona muy interesada en la transparencia. Quizás una de las primeras acciones esperadas sería que él proponga eliminar esa ley. Bueno, él lo dijo. ¿Qué piensas? ¿Qué ha demorado? Él lo dijo en su discurso de aceptación. ¿Por qué ha demorado la Corte? Sería una pregunta para ellos. Porque el código es muy claro. Guido me corregirá. Una vez cierra el periodo de alegatos de terceros en un proceso de inconstitucionalidad, el ponente tiene 2 semanas para presentar un proyecto de fallo. En el caso de este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5.1 y sus múltiples contenidos inconstitucionales, porque son varios, no es nada más la discrecionalidad que le dio al Contralor, al día siguiente o a los 2 días de nosotros haber presentado la nuestra, que fue la segunda semana de abril, el doctor Ernesto Cedeño presenta otra contra uno solo de los artículos que también estaba contenido en la nuestra, que es el que le otorga fueros a los servidores públicos de la Contraloría que ahora quedan fuera de la justicia de cuentas. Es decir, esta ley creó un fuero y privilegio para esta categoría de servidores públicos que ahora no tienen responsabilidad ni civil ni penal, y creo que ni administrativa, por sus acciones u omisiones, que es una cosa muy grave en realidad y es una cosa muy atípica en el derecho administrativo panameño. Y ambas recursos de inconstitucionalidad no vienen a ser acumulados en un solo caso, sino hasta junio de este año, es decir, 14 meses después. Han pasado 3 meses más y aquí estamos esperando el fallo. Bueno, una ley se cambia con otra ley, evidentemente. O sea, en el caso puntual del interés que puede existir en la Contraloría de cambiarla, o sea, se deroga la ley tal
y entonces rige lo que había antes, ¿no? Eso Y tiene- Eso pudiese ser un declarada- camino, pero ¿y qué Eso pasa tiene si- un a menos que proceso. esperes el resultado de la demanda. Bueno, es que ese es el problema que estamos enfrentando y es una cosa que hemos hablado bastante. ¿Qué pasa con esa ley? Porque yo creo que sí es necesario ir a mirar cómo una ley así pasó. Ujú. Porque esa ley nunca debió haber salido de la Asamblea. ¿Cómo es posible que con tantos asesores escriban una ley que su naturaleza es inconstitucional? Por un lado. Y, por y otro además lado, recibió la sanción presidencial, exacto, que es llega- también tan llega grave a- como lo primero. Llega a la presidencia y recibe una sanción que es sorprendente. Creo que nadie que estaba pendiente de lo que había pasado con esta ley, que además fue muy rápida, fue un madrugonazo prácticamente, Ujú. se pasa la última semana, en la última semana de octubre de la legislatura del año 22, y generaba este descenso en el control de fiscalización, y la presidencia la sanciona. ¿Qué pasa? Allí hubo un fallo entre lo que se llama el balance y contrapeso entre los poderes del Estado. El tercer poder es la justicia. Si la justicia no se pronuncia sobre esto y se quedan sentados sobre esta decisión tan importante para el país, y ponte que ahora entra en la Asamblea un proyecto para modificar o derogar la ley, que ojalá sea derogarla, modificarla, y ellos simplemente al final declararían sustracción de Sustracción materia. de materia, sí. Entonces- pero es la manera perversa de resolver el problema. el principio. Porque lo ideal sería que el sistema de pesos y contrapesos y de control jurisdiccional y de control constitucional haga su trabajo. Y hubiera hecho su trabajo a tiempo, porque si este fallo, Ajá. el periodo de alegatos cerró, me parece que fue en julio, ponte que tuviéramos tenido ese fallo en agosto o en septiembre, y hubiese sido inconstitucional, por supuesto, que es lo que nosotros pensamos que debe ser. Obviamente nos enteraremos si nuestro pensamiento y el pensamiento del procurador de la administración, el doctor Rigoberto González, que concurrió que efectivamente 6 artículos son inconstitucionales. Si este fallo sale en agosto o en septiembre, se hubiera podido detener, por ejemplo, Así es. la hemorragia de dinero. de los Tú has últimos dado 6 en el meses. clavo, porque independientemente se derogue o que se defina en la Corte el futuro de la ley, El daño está hecho. además de que el daño está hecho, ¿qué va a pasar con lo que se hizo mientras la ley estaba vigente? Es legal. Exacto. Los recursos de inconstitucionalidad, cuando son fallados, las leyes Son que hacia son futuro. falladas Son hacia el inconstitucionales no son retroactivas, Ujú. porque efectivamente, y eso es parte del Estado Pero es de que, Derecho, pero es es que, difícil explicarlo, pero es que además parte la ley del lo Estado de que Derecho, hace, de la seguridad de la lo ley. que hace es permitirle al Contralor omitir sus funciones como Contralor General de la República. Entonces no es que él A su hizo cosas, discreción. sino que dejó de hacer. Claro. Entonces es ahí donde está el... Una ley de el laboratorio. Bueno, Sí, mira, sí, y sí. suena muy técnico, y yo entiendo que suena muy técnico, casi como cuando uno distingue qué es gobernabilidad de gobernanza, pero aquí estaríamos hablando de gobernanza pura y dura, en el sentido de que las funciones de la Contraloría deben estar regidas por la estricta legalidad. Ese es el principio. ¿Qué hace la ley 351? Cambia el criterio de acción. Y quiero que sepas que al cambiar el criterio de acción de estricta legalidad a sana crítica y buen juicio, que es como lo cambia, que son principios que deben regir el criterio de un juez. Esos son los principios que debe dirigir al que dirime un caso, no al que lo está investigando. Cuando tú tienes un investigador que va a actuar bajo un principio de sana crítica y buen juicio, está en peligro el investigado, porque se aleja de la esencia del Estado de Derecho en la parte de investigación, aparte de la parte de fiscalización que le toca a la Contraloría. Los números hablan por sí solos. Por supuesto que deben recordar el informe del Ministerio Público hace menos de un mes. 317 auditorías fueron solicitadas a la Contraloría, de las cuales solamente recibieron menos de 2 docenas o una docena, no recuerdo el número exacto. La Justicia de Cuentas pidió 53 auditorías, de las cuales recibieron 4. Si mal no recuerdo el número, estamos hablando, ¿o 6? Fueron 6, ¿no? Sí, no me acuerdo el número de No, memoria. 6 es lo que se manejó en el año 2023 en la jurisdicción de cuentas. Se mandaron 6 expedientes solamente. Pero no tiene que ver con las solicitudes y que fueron efectivamente atendidas. Entonces, y tú diste en el clavo, Guido, lo que esta ley permitió es un criterio de hacer o no hacer, de omitir funciones, que de alguna manera hizo
legal lo ilegal. Claro, que además, analizando con detalle eso, se presta para muchas cosas, porque así como se puede prestar pensando sanamente que el contralor resulta ser que se ordena una auditoría y surge un hallazgo que involucra a una persona cercana, amiga, qué sé yo, copartidaria o excopartidaria del contralor, así también, y entonces él decide, aplicando el criterio ese de discrecionalidad, suspender la auditoría. También puede pasar que surja una auditoría con un hallazgo para, por ejemplo, un empresario, etcétera, y entonces sea llamado a intercambiar el archivo de la auditoría. Entonces, pensando ya en otro nivel de cosas. Entonces, lo ideal es que eso no exista, que esa claro, que esa facultad discrecional no exista. Y al revés también, que llamen al contralor para decirle, hey, hablemos de esto, ¿no? Hay otro elemento que... Totalmente, o sea, por eso yo les digo, el primer desafío que tiene por delante el nuevo Contralor es revisar específicamente eso. Él lo dijo en su discurso. Que no necesitaba de eso. Dijo que no necesitaba de eso. Y dijo también que le parecía que debía llamarse una mesa de trabajo multipartido. Estoy parafraseando lo que dijo. Espero no lo estoy citando directamente, pero vamos a decir que eso fue lo que yo entendí que dijo. Que debía armarse una mesa de trabajo multipartido para trabajar en modificar la ley. Esa va a ser una mesa de trabajo que va a tener su complejidad. ¿Por qué? Claro. Porque una de las cosas que hace la ley también fue eximir del control de la Contraloría de la República a los sindicatos, las federaciones y otras organizaciones que manejan dinero público y que ahora no están siendo fiscalizadas por la Contraloría. Ni por nadie, obviamente. Otra cosa que también tiene la ley, aparte de eso, era una injerencia de la Contraloría en el nombramiento de los funcionarios en las entidades. Entonces, todo esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la justicia, al camino de la impunidad que sabemos existe en el país todavía y tiene que ver con cómo se prueban las lesiones patrimoniales. La única prueba al día de hoy que es aceptada en el órgano judicial como prueba de una lesión patrimonial es una auditoría de la Contraloría General de la República. La Contraloría de la entidad, aunque tenga, la Oficina de Auditoría de la entidad, aunque tenga un informe, no se toma como válido. Ese informe de la entidad tiene que ser validado por la Contraloría General de la República y además tiene otra anomalía la ley también en el derecho administrativo. La ley dice específicamente que el Contralor no tiene que justificar su decisión y no tiene que razonar su decisión, creo que es la palabra que dice la ley. Y eso es realmente atípico en el derecho administrativo panameño. Toda decisión tiene que ser motivada. Tienen que ser motivadas, aunque sea con un párrafo. Sí. Entonces es una... Bueno. Yo creo que nuevamente volvemos al tema de la justicia, la importancia que tiene la justicia en nuestro país, nuestro diseño constitucional, y ante cosas como esta, es lógico que la ciudadanía pida, exija un cambio, que ahora el nuevo presidente parece formalmente haber iniciado el camino para hacerlo con esta Secretaría de Rediseño del Gobierno. ¿Cómo se llama la Secretaría? Sí, Rediseño del Estado, creo que es. Creo que es Rediseño del Estado, pero nuevamente yo quedo con una reflexión muy grande, que es que si nuestras entidades cumplieran las leyes o el diseño constitucional como está, ya con las leyes que tenemos, tendríamos otra gobernanza democrática en el país. Bueno, vamos a una pausa y al regreso conversaremos con Olga sobre otra mesa de trabajo que se está organizando para el próximo jueves para ver el tema de las modificaciones a la ley de transparencia y a la ley del ANDA. Y ya regresamos. Bueno, más temprano se dio a conocer que la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada había realizado hoy la operación denominada Garra, la que guarda relación con una denuncia interpuesta por la Federación Panameña de Fútbol por amaños en los partidos por jugadores en las ligas LPF y Liga Prom. Esta investigación pues se lleva por el delito contra el orden económico. Acaba de publicarse un comunicado oficial de la FEPAFUT que dice que a raíz de estas investigaciones el día de hoy se da un hecho histórico en nuestro fútbol con la aprehensión de algunos jugadores y un exjugador con fines de una investigación penal
ante la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada. Desde ese momento, las personas involucradas quedan suspendidas temporalmente de toda actividad que tenga que ver con el fútbol federado en Panamá, mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público. La Federación Panameña de Fútbol quiere dejar claro que se toma muy en serio todos los temas relacionados a la integridad del deporte y reitera su posición de cero tolerancia contra las malas prácticas en el fútbol. Por último, como ha sido usual desde el primer momento, la FPF continuará brindando toda su cooperación con las autoridades. Desde agosto del 2023 ya la FEPAFUT y su presidente Manuel Arias había informado al país el inicio de estas investigaciones por casos de manipulación de partidos a través de la creación de una fuerza de tarea conjunta integrada por la FPF, la Federación Panameña de Fútbol, el Ministerio Público y la FIFA. Eso específicamente es lo que está ocurriendo hoy, el resultado de la Operación Garra. Oye, ¿quién le pone esos nombres a esas operaciones? Me gustan. No sé realmente, pero ellos tú sabes que van desde los bíblicos hasta... Sí, Jericó a Garra. A Garra. Es como, me encantaría conocer al personaje que le pone los nombres porque es como... Yo creo que el propio director, tú sabes. ¿Tú dices? ¿Será? No sé, hay que ¿Será el preguntarle presidente? porque están como sólidos los nombres. El ministro de Seguridad, no sé quién le pondrá el Hacen nombre. sé, pero hacen- solo a lo que- mejor hacen Flor un brainstorm y ahí ¿Tú quieres salen- colaborar con los nombres? Me encantaría. Para que te tomen en cuenta. No, pero es muy, encantaría. mira, en medio de lo desafortunada que resulta la información, porque eso revela un nivel de podredumbre social No, afortunado que lo terrible, hicieron. es muy bueno que se esté depurando, exactamente. Es muy bueno que se esté depurando esto. No es sorpresa. Recordemos en Italia, en la década de los 80, hubo un escándalo en donde estuvieron involucrados en amañamiento de partidos Bueno. estrellas del fútbol como Paolo Rossi, por ejemplo. La propia ¿no? FIFA, que Platini. fue el mejor jugador del Mundial Sí, de no, fútbol no. del 82. En el ¿no? fútbol, Así que- en las grandes ligas, o sea, Así no es. es algo que es... Johnny Bench, No, recordemos, exactamente, Johnny Bench. Bench. Así es. Casos muy famosos a Así nivel es. mundial y que en el fútbol americano, inclusive en Estados Unidos, no es excluyente de Panamá. Lo importante que dice Guido es que en Panamá ya estamos Ya investigando. estamos investigando. Porque no pasaba nada Bueno, antes. y lo que dice la FEPAFUT, saliendo al paso, es denuncia colocada por ellos y que los que estén involucrados serán Caigan. desvinculados de cualquier actividad futbolística. Es así Esto como va se más allá de apuestas hacen ilegales. los procesos eso de sí. depuración. Esto va más allá de apuestas ilegales. Sí. Una manipulación del resultado del partido para, obviamente, beneficiar a los que apuestan, ya sea a favor o en contra de uno de los equipos. Ese es el fondo y por esa razón se está calificando esto como un delito contra el patrimonio económico. Así que, bueno, seguimos acá. Olga, a propósito de transparencia, hablábamos de que hay una mesa que se va a instalar este jueves con la cooperación entre la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, a donde se ha invitado a especialistas a participar. Háblanos un poquito de esa convocatoria. Sí, hay una serie de iniciativas en la Asamblea Nacional que las tres o las cuatro que estamos dándole seguimiento vienen de diputados de la bancada Vamos y creo que una viene de la bancada de Moca. La primera que me gustaría mencionarles es que hoy se presenta ante la Comisión de Gobierno una iniciativa de Roberto Zúñiga, que es el proyecto de ley 27, para proponer que se hagan públicas en una plataforma las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que están obligados a presentarlas y ampliar la base de servidores que deben hacerlo, aparte de que sean actualizadas, robustamente verificadas y permita entonces que la ciudadanía en general sean esos custodios de prevenir las acciones que pueden derivar en conflictos de intereses o en otras actuaciones que están tipificadas dentro del código como corrupción de funcionario público, el tráfico de influencias, el nepotismo, etcétera, etcétera. Esa lucha porque se hagan públicas esas declaraciones lleva ya 23 años. I know. Desde el 2001, a raíz de la 2002 más bien, de la ley de transparencia, Así es. la Defensoría del Pueblo en aquella época impulsó que esas declaraciones se hicieran públicas. Luego no fue posible, ¿no? La respuesta fue sí, son en escritura pública, pero esa de escritura pública queda en resguardo en la Secretaría General de la Contraloría. Así es. Luego en el 2015
siendo fiscal de cuentas, le pedí al procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, una opinión sobre si esas escrituras debían ser de conocimiento público, y la respuesta fue positiva. No ha habido manera de que eso se logre. Así es. Ojalá esta ley Y lo tenga que éxito. sucede, en las declaraciones patrimoniales particularmente, lo que sucede es que un funcionario puede entregarla al inicio y pueden pasar 15 años sin actualización del contenido de la misma, por ejemplo. Mira, para ser muy justos, hay un ejemplo que está dando el órgano judicial. En el órgano judicial, dentro del nuevo proceso de carrera judicial y con el nuevo tribunal dentro del órgano judicial, ha habido una solicitud de parte de la magistrada presidente a que todos los operadores de justicia presenten sus declaraciones y las renueven anualmente. Eso es lo que deberían hacer. Claro, esas tampoco están disponibles para el público, pero la experiencia internacional dice que, y ya tenemos múltiples países en América Latina que han llevado el principio de máxima publicidad a las declaraciones, es que entonces de verdad se puede prevenir el conflicto. Quizás uno de los ejemplos más claros es lo que pasó, de los más, vamos a decir, públicos, de los más que mucha gente se enteró, fue en el Consejo de Gabinete en el que el ministro que tenía a la minera como cliente porque tenía un desarrollo de construcción de viviendas para la minera, estaba votando sobre el tema del contrato en el gabinete. Claro. Con una declaración que él mismo dijo, pero si yo lo puse en mi declaración que entregué a principio de año. Quiere decir que nadie tuvo la capacidad ni de verificar ni de prevenir el conflicto de interés. Entonces... ni nadie la tuvo, ni nadie le interesó. Puede ser. Ni él mismo, ¿no? Ni él mismo, pero, exactamente. Uno se puede declarar ese es un impedido. proyecto, claro, ese No, es un así proyecto es. que... Es que hay un cambio de cultura que tiene que suceder, que yo estoy segura que no va a ser inmediato, quizás tome varias administraciones, pero debe comenzar por tener un marco legislativo que lo apoye. El otro proyecto de ley que le estamos dando mucho seguimiento es un proyecto de ley que está trabajando el diputado Betseray Richards para modificar la ley 6 del 2002, la ley de transparencia. Y el otro es un proyecto que está trabajando el diputado Lenín Mulate para modificar la ley de ANTAI. Entonces, efectivamente, en alianza con la APEDE, nuestra fundación está citando a especialistas, otras organizaciones de sociedad civil, personas interesadas en el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, para tener esta primera mesa de trabajo con sociedad civil para ver los contenidos de los proyectos de leyes y poder aportar. Creo que, aunque parece que pasó hace 10 años, en realidad nada más pasó hace un año, cuando hubo un intento por parte de la administración anterior de bajar el estándar de transparencia a través de una ley que creaba un proceso administrativo paralelo para poder reclamar que te entregaran la información que era pública. Entonces, lo que queremos es procurar subir el estándar, no bajarlo. Y estamos viendo muchísimas amenazas en la región. No sé si han seguido lo que está pasando En Argentina. En Argentina. Sí. Es terrible lo que pasó en El Salvador, lo que de alguna manera también hay ciertos visos que están pasando en Brasil. Una de las primeras cosas que atacan los autoritarismos, por supuesto, es la libertad de expresión y, por supuesto, el acceso a la información pública, claro, que es parte de la libertad de expresión. Entonces, bueno, queremos seguir dándole seguimiento a estos proyectos, aportar en este proceso que nos permite todavía nuestro sistema democrático y poder que estas leyes, cuando lleguen a ser discutidas, de verdad suban el estándar, no lo bajen. muy bien. Muchas gracias, Olga A de ustedes. Valdía. Gracias, Olga, por participación. acompañarnos. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.